Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la Iglesia de San Agustín, de la Iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos entonces a seguir esta noche con nuestra clase de Biblia del Evangelio de San Marcos. Y como siempre vamos entonces a comenzar con la oración antes de leer la Biblia. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, entonces, vamos entonces a dar comienzo entonces con nuestra clase de hoy. Y como habíamos dicho, sobre el Evangelio según San Marcos. Y vamos entonces, estamos en la sección de Jerusalén, ¿verdad? Estamos en nuestro esquema. Vamos a comenzar hoy el capítulo 12, que estamos aquí en la sección de Jerusalén. Y vamos entonces a empezar a leer el capítulo 12, el versículo 1 al 12, que dice así. Y comenzó a hablarles con parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, excavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos de allí. A su debido momento envió un siervo a los labradores para recibir de estos los frutos de la viña, pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despacharon con las manos vacías. De nuevo les envió otro siervo, y a este le hirieron en la cabeza y lo ultrajaron. Y envió otro y lo mataron. Y a otros muchos, de los cuales a unos los herían y a otros los mataban. Todavía le quedaba uno, su hijo amado, y lo envió por último a ellos, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron, este es el heredero. Vamos, lo mataremos y será nuestra heredad. Y lo agarraron, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará pues el amo de la viña? Vendrá, exterminará a los labradores y entregará la viña a otros. ¿No habéis leído esta escritura? La piedra que rechazaron los constructores has llegado a ser piedra angular. Es el Señor quien ha hecho esto, y es admirable a nuestros ojos. Entonces querían prenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud. Comprendieron que había dicho aquella parábola por ellos, y dejándole se fueron. Palabra de Dios. Fíjense que la purificación del templo y las controversias que se desarrollaron en el recinto sagrado han creado un clima de tensión que llega a su clímax con esta parábola, ¿verdad? Todo eso que vimos en el capítulo 11, ¿verdad? Sobre la purificación del templo. Y entonces tenemos que Jesús comienza recordando la canción del amigo por su viña, que esto es algo que viene de Isaías, del libro de Isaías, capítulo 5, versículos 1 al 7. Esto es un poema amoroso en que, como tantas otras veces, en la poesía semítica, o sea, la poesía del Medio Oriente, ¿verdad? Israelita, la viña es una imagen de la novia, ¿verdad?
El poema se transforma en una querella o rip, que es un género literario jurídico, ¿verdad? De aquella época. El versículo 1 describe las acciones del dueño de la viña, el amor con que la cuida y los gastos que realiza para que crezca sana y fuerte. Después de evocar el relato isaiano, o sea, el relato del profeta Isaías, Jesús agrega un elemento nuevo. El dueño de la viña emprende un viaje y arrienda la viña a unos labradores. Desde aquí se empieza a ver claramente que el relato se debe interpretar con un sentido alegórico, o sea, con un sentido de simbolismo, ¿verdad? No algo literal. Estos labradores representan a quienes, a los jefes del pueblo, los mismos que están escuchando la parábola que Jesús está dando, ¿verdad? En esta parábola Jesús comprendía la historia de la salvación y la suya propia. O sea, no solamente la historia de la salvación del pueblo de Israel, sino que también la historia de él mismo. Jesús, sirviéndose de la alegoría de la viña de Isaías, narra los esfuerzos que Dios por hacer que el pueblo elegido diera frutos y que también los diera especialmente los jefes de Israel, quienes eran los que ponían resistencia. ¿Resistencia a qué? Resistencia al esfuerzo de Dios por salvar a su pueblo elegido, ¿verdad? Desde el punto de vista del género literario, ¿verdad? De querella o de rip, en esta parábola Jesús emplea un recurso común en la literatura popular que se llama la regla de tres. Esta regla de tres se repite una misma acción 3 veces. Y por último, la cuarta. Esto aumenta la tensión del relato y ayuda a que los oyentes empiecen a pensar. En este caso, es claro que Jesús haga pensar en la tradición de la muerte de los profetas. Como sabemos, casi todos los profetas fueron matados, ¿verdad? Por el pueblo de Israel. Los judíos tenían una gran veneración a los antiguos profetas, a quienes las autoridades de Israel mataron y persiguieron. El ejemplo máximo de estos profetas fue Jeremías, ¿verdad? Cuyas confesiones ponen de manifiesto su sufrimiento durante toda su vida. Y Jeremías estuvo a punto de morir muchas veces. Eventualmente murió, pero en Egipto, ¿verdad? Pero fue arrojado al pozo una vez para que muriera y así por el estilo. Jeremías fue de los profetas que más sufrieron, no solamente física, sino mental y espiritualmente, porque fue rechazado por sus amigos, por sus compatriotas, ¿verdad? Era el profeta que llevaba el mensaje a Israel de que se rindieran ante las fuerzas de los babilonios, ¿verdad? Obviamente un mensaje no grato a todos los niveles sociales de Israel, desde los jefes de los sumos sacerdotes hasta los militares y al pueblo en general. Por lo tanto, fue un profeta que fue bastante odiado por el pueblo, por las profecías y el mensaje de rendición ante el enemigo, ¿verdad? Con lo cual iba contra las fibras básicas de la sociedad hebrea. También Isaías, otro profeta, ¿verdad? Murió aserrado, o sea que lo se escucharon, ¿verdad? Esto, claro está, no lo dice la Biblia, esto es según la tradición hebrea. Así fue como murió Isaías, ¿verdad? Claro está, sabemos que hay 3 Isaías.
El libro de Isaías fue escrito por 3 autores, así que no sabemos cuál de ellos fue el que murió de esta manera, pero la tradición dice que Isaías murió acejado, ¿verdad? El Señor había enviado a sus servidores, los profetas, pero las autoridades del pueblo, en vez de escucharlo, lo hirieron, lo insultaron y muchas veces, la gran mayor parte de las veces, los mataron, ¿verdad? Por lo tanto, en la parábola, el hijo del dueño sufre la misma suerte que sus servidores. Lo matan y para aumentar su desprecio lo arrojan fuera de la viña. Este detalle se ilumina a la luz de la carta de los Hebreos, en el capítulo 13, en el cual se dice que Jesús murió fuera de la puerta de la ciudad, ¿verdad? ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque en la ley romana estaba prohibido enterrar en los límites de la ciudad. Por lo tanto, los que iban a ser ajusticiados se sacaban fuera de la ciudad, ¿verdad? Se iban a matarlo. Y Jesús, pues, como el hijo del dueño de la viña, que nos cuenta Isaías, ¿verdad? Fue arrojado fuera de la viña. En este caso, fue arrojado fuera de la ciudad, ¿verdad? Como un signo más de desprecio, ¿verdad? Vemos cómo la historia se repite de la misma forma como los antiguos jefes mataron a todos los profetas, incluyendo al hijo. Y asimismo, esta historia se va a repetir en que en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Antes de eso, pues mataron al último profeta, que fue ¿cuál? Juan Bautista, ¿verdad? Y entonces luego, cuando viene el hijo, que es Jesús, pues también los jefes del pueblo lo matan. Por lo tanto, estos viñadores homicidas, como los de Isaías, que representan a los jefes de Israel, merecen la muerte, ya que la viña la recibirá un pueblo que sí sepa dar frutos, ¿verdad? Vamos a ver más adelante quién es ese pueblo, ¿verdad? De ahí la decisión de Dios de crear un nuevo pueblo. El lector del Evangelio sabe que el Hijo amado, del que habla el versículo 6, es el mismo Jesús, ¿verdad? Del que nos habla en el capítulo 1 y en el capítulo 9 de Marcos. Por eso, con las palabras del Salmo 118, el Señor enseña que estas acciones de los hombres no hacen sino corroborar el plan de Dios y que de esa manera su muerte violenta en la cruz conducirá a la fundación de un nuevo pueblo con una nueva alianza. Notemos que la parábola pasa de repente del campo agrícola, ¿verdad? Una viña, unos viñadores que sacan productos de la viña, al de la construcción, ¿verdad? Ese hijo muerto va a resurgir. Eso lo hará posible el Padre, quien todo lo puede, y convertirá a esa piedra rechazada en la piedra angular del edificio que será la iglesia, ¿verdad? Jesús es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Por lo tanto, ese nuevo pueblo al cual se le va a dar la viña es la iglesia, la cual va a dar frutos, ¿verdad? Y en la cual el Hijo, Cristo, pues entonces va a ser la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y de esa viña. Jesús, en medio del templo, después de haber manifestado su autoridad al purificar la casa de su padre, como vimos en el capítulo 11, y después de haber atestiguado indirectamente de dónde venía esa autoridad, cuenta esta historia que era evidente que se había convertido en la historia de lo que estaban haciendo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. O sea, de estos viñadores asesinos, ¿verdad? Que en el caso de Jesús eran los sacerdotes, los escribas y los ancianos que eventualmente iban a matar, lo iban a matar a él, ¿verdad? Que es el hijo.
del dueño de la viña, que es Dios Padre, ¿verdad? Claro está, los escribas, los sumos sacerdotes, los ancianos se dieron cuenta de esto y el deseo que tenían era de detenerlo, ¿verdad? Y matarlo, eliminarlo, ¿verdad? Pero sin embargo, como todo el pueblo estaba presente, ¿verdad? O muchas personas, una muchedumbre bastante, y que estaban a favor de Jesús, pues lo dejan por miedo a la gente, ¿verdad? Que vayan a hacerle algo a ellos. Por lo tanto, lo dejan ir. Pero verdaderamente lo que querían era detenerlo y matarlo porque se habían dado cuenta de que esa parábola se estaba refiriendo a ellos, que debían de haber sido como jefes del pueblo de Israel, debían ser los que dieran fruto, ¿verdad? Y sin embargo fueron los que se eliminaban a los mensajeros de Dios y estaban en contra del plan de Dios, hasta el punto de matar al hijo de la viña, que al Jesucristo ponerlo de esa manera, pues él se estaba poniendo como el hijo de Dios, ¿verdad? Y eso pues para ellos era una blasfemia también. O sea que esto era como echarle sal en la herida a ellos, esta historia, ¿verdad? Y por eso pues eso era lo que querían hacer. Bueno, vamos entonces a seguir eh, con la siguiente historia que nos da el capítulo 12, que es el tributo al César. Y esa historia, pues la vamos a leer aquí del versículo 13 al 17, que dice así. Le enviaron, ¿verdad? Después que pasó todo eso, le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para atraparle en alguna palabra. Acercándose le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no te dejas llevar por nadie, pues no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios según la verdad. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Pero él, advirtiendo su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. Ellos se lo trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, le contestaron ellos. Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se admiraban de él. Palabra de Dios. Fíjense que ahora las autoridades de Israel trataban de enfrentar a Jesús con la autoridad romana, o sea, trataban de ponerlo en contra de la autoridad romana. Y lo hacen por medio de un grupo de fariseos y herodianos, ¿verdad? Los mismos que se habían unido en el capítulo 3 para tratar de acabar con el Señor, ¿verdad? O sea que estos fariseos y estos herodianos que eran enemigos acérrimos, ¿verdad? Habían encontrado un enemigo común que lo había hecho que se unieran con el deseo de ¿qué? De destruir a Jesús, ¿verdad? A quien ellos veían como un enemigo todavía más grande. Con este fin le proponen una pregunta maliciosa, ¿verdad? Para hacerlo caer en una trampa, muy inteligentemente, ¿verdad? La tentación está más acentuada por el elogio en el versículo 14, que precede a una pregunta difícil. O sea, primero lo elogian, como dicen, primero lo adoban para después cocinarlo, ¿verdad? Le dicen que él es veraz, le dicen que él no se deja llevar por nadie, que él enseña la verdad, ¿verdad? En efecto, si los judíos son un pueblo para servir a Dios, el pagar el impuesto se podría interpretar como un rechazo a Dios, ¿verdad? Porque Dios era el rey de Israel, ¿verdad? Por lo tanto, pagarle tributo al César, pues se podría ver como un rechazo a Dios, ¿ya? Pues estaba pagando tributo a otro rey romano, ¿verdad? Por lo tanto, dependiendo cómo Jesús contestara, no importaba cómo contestara,
iba a estar mal, ¿verdad? Si él contestaba que sí, se le debía de pagar el tributo al César, pues entonces Jesús iba a ser rechazado por los grupos nacionalistas, porque entonces lo iban a ver como alguien que estaba a favor de los romanos, que estaba eh, ajodillándose ante la autoridad romana, ¿verdad? Al pagar el tributo. Pero si él decía que no debían de pagar el tributo al César, entonces él estaba poniéndose en una actitud de rebelión en contra de la autoridad romana, ¿verdad? Entonces estaría diciendo que esa autoridad no era válida y que definitivamente, pues entonces, al decir eso, pues entonces ahí los fariseos y los herodianos tendrían la oportunidad de que de acusarlo ante los romanos para entonces deshacerse de él de esa manera. O sea que muy inteligentemente, ¿verdad? Ellos pusieron la pregunta que si contestaba sí estaba mal y si contestaba no, pues también quedaba mal con otro grupo. Pero Jesús, como Dios que es más inteligente que todos ellos, que todos nosotros. ¿Y Jesús qué hace? Le pide la moneda. ¿Qué pasa? Que a los fariseos darle la moneda, lo que están poniendo por evidencia es que los mismos fariseos no están cumpliendo con las leyes. ¿Por qué? Porque ellos tenían una moneda romana con ellos, ¿verdad? Y eso estaba en contra de lo que ellos mismos enseñaban. Porque según los fariseos, no se podía tener moneda romana. ¿Por qué? Porque la moneda romana tenía la efigie, el rostro del emperador. Y por eso ellos no podían utilizar las monedas para, por ejemplo, pagar por animales que iban a sacrificar en el templo. Por eso en el templo habían cambistas, ¿verdad? Que le cambiaban la moneda romana porque por las monedas antiguas de Israel, el shekel, o por las monedas de Tiro, que solamente tenían una inscripción y no tenían ningún imagen de ninguna persona. Por lo tanto, a los fariseos proporcionarle a Jesús una moneda, ya Jesús estaba descubriendo ante las personas que ellos cargaban con algo que no debían de tener en su poder, ¿verdad? O sea, que ellos cayeron ellos mismos en esa trampa, ¿verdad? Que se pone de manifiesto al ellos darle una moneda, porque si no hubiesen entendido, o sea, bueno, no tenemos una moneda, y pues entonces ahí hubiese sido la contestación para ellos salirse, ¿verdad? Por lo menos en ese momento. Por lo tanto, la respuesta de Cristo los deja admirados a sus interlocutores, ¿verdad? Y es reveladora de la actitud de los cristianos ante la autoridad de las leyes justas. Como vamos a ver, como hemos visto en las clases anteriores que dimos sobre la carta de los romanos, ¿verdad? Vemos donde Pablo exhorta a los cristianos a que sigan las leyes de Roma, ¿verdad? Sigan las leyes que están vigentes en su sociedad, siempre y cuando esas leyes no vayan en contra de las leyes de Dios, que esas leyes de Dios están por encima de las leyes humanas. Pero mientras que las leyes sean justas, entonces nosotros como cristianos tenemos que seguir las leyes de nuestro país, ¿verdad? Y eso pues basado en lo que Cristo dejó claro en esta situación con los que se enfrentó a los fariseos herodianos, donde dijo, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Así nosotros también tenemos que darle a las autoridades legales y del país lo que las autoridades exigen después que sea justo, debemos que pagar impuestos, debemos de seguir las leyes, siempre y cuando no vaya en contra de la ley de Dios. Por eso la ley del aborto, que está en contra de la ley de Dios, es una ley que nosotros no debemos de seguir, ¿verdad? Y debemos estar en contra de esa ley, ¿verdad? Porque es una ley injusta, así como las leyes si se pasan de eutanasia, ¿verdad? De matar a las personas ancianas, ¿verdad? Porque van en contra de la ley de Dios que protege la vida del ser humano. Solamente Dios tiene el poder de quitar la vida o de darla,
¿verdad? Y cuando nosotros hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos cometiendo el pecado de Adán y Eva, estamos cometiendo el pecado de soberbia, de nosotros no estamos tomando el poder que solamente se le puede atribuir, que solamente le puede ejercer Dios, que es el de matar, ¿verdad? Y el de dar vida. Por eso, comenta San Justino, nos dice, oramos solo a Dios y a vosotros, príncipes y reyes, os servimos con alegría en las cosas restantes. Os confesamos y oramos por vosotros. Por eso ustedes ven que siempre en la misa, en la oración a los fieles, siempre se reza porque, por lo menos en la mayoría de las misas, se reza por los líderes políticos de nuestra nación. ¿Para qué? Para que Dios los ilumine, ¿verdad? Para que ellos hagan leyes justas, ¿verdad? Que protejan y no condenen a los ciudadanos, ¿verdad? En el caso del aborto, donde se condena al ciudadano más indefenso, ¿verdad? Que está en el vientre de la madre, ¿verdad? Por lo tanto, eso nos dice San Justino, ¿verdad? Uno de los mártires de la iglesia. Ahora vamos entonces a leer del versículo 18 al 27, que dice así. Dice, después se le acercaron unos saduceos que niegan la resurrección y comenzaron a preguntarle, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si muere el hermano de alguien y deja mujer, pero no deja hijos, su hermano la tomará por mujer y dará descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin dejar descendencia. Lo mismo el segundo. La tomó por mujer y murió sin dejar descendencia. De igual manera el tercero. Los 7 no dejaron descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será esposa? Porque los 7 la tuvieron por esposa. Y Jesús le contestó, no estáis equivocados, precisamente por no entender las escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten entre los muertos, no se casarán ni ellas ni ellos, sino que serán como los ángeles en el cielo. Y sobre que los muertos resuciten, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, cómo le habló Dios diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra de Dios. Fíjense que el pasaje recoge el ambiente típico de la argumentación de los rabinos de la época. Los saduceos le plantean a Jesús un caso altamente improbable, ¿verdad? El cumplimiento de la ley del levirato que encontramos en el libro del Deuteronomio parecía mostrar la imposibilidad de otra vida, ya que en la mentalidad judía era indispensable que varios hombres estuvieran casados con la misma mujer. O sea, la ley del levirato era donde, como dice aquí, si un hombre se casaba y moría sin dejar descendencia, su hermano tenía que casarse con su viuda para que diera hijos. Y el primer hijo de esa unión del hermano con la viuda no iba a ser hijo de ese hermano, iba a ser hijo del hermano que murió. Por lo tanto, para que de esa manera la descendencia de ese hermano que murió siguiera, ¿verdad? Por lo tanto, los bienes del hermano iban a pasar a ese hijo, el nombre, ¿verdad? Todo iba a ser para ese hijo. Después, si ese hombre y esa viuda tenían otro hijo, pues entonces eso iban a ser hijos de ese segundo hermano que se casó con la esposa del que murió.
¿verdad? Y eso era la ley del levirato. Eso era importante no solamente para que hubiera descendencia de ese hermano, sino para protección de la mujer. Porque la mujer, una viuda sin hijos, estaba en aquel entonces completamente sin ninguna protección. Ella no podía, ella no trabajaba, no tenía ningún hombre que la protegiera, que le diera, le diera la subsistencia. Por lo tanto, esa mujer o acababa siendo una prostituta para poderse ganar la vida o moría, ¿verdad? O se convertía en una mendiga, ¿verdad? Por lo tanto, para evitar eso y proteger a la mujer, entonces estaba esta ley del levirato, ¿verdad? O sea, que era una ley que protegía la descendencia del hombre que murió, pero también mayormente protegía a la mujer que para que no quedara desamparada, ¿verdad? Y entonces, pues los saduceos escogieron esta ley para entonces poner esta historia tan improbable de una mujer que se casó 7 veces con 7 hermanos diferentes y ninguno tuvo hijos. Entonces, ¿de quién iba a ser cuando llegaran al cielo? ¿De quién ella iba a ser esposa? ¿Verdad? Los saduceos se atenían a una interpretación literal de la ley escrita, o sea, del Pentateuco, los primeros 5 libros de nuestra Biblia, ¿verdad? Que son los primeros 5 libros también de la Biblia hebrea, que es el Torá para ellos, ¿verdad? Y no creían ellos en la resurrección de la carne. Los fariseos, por el contrario, ¿verdad? Los saduceos eran el grupo de los sacerdotes. Los fariseos eran el grupo de los maestros, ¿verdad? Por el contrario, ellos, los fariseos, como vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 23, donde hubo una pelea, querían meter a Pablo en la cárcel y Pablo muy inteligentemente sacó a reducir el tema de la resurrección de la carne, ¿verdad? Y los saduceos y los fariseos que estaban contra él se pusieron a pelear unos con otros y dejaron a Pablo quieto, ¿verdad? O sea, que él utilizó ese tema para que entonces poder salirse de ese momento donde él estaba en la corte y lo estaban acusando. Pero bueno, los fariseos aceptaban la resurrección de la carne tal como venía expuesta en algunos textos de la escritura que se ve en el libro de Daniel capítulo 12, ¿verdad? Y en la tradición oral. Por lo tanto, los fariseos, este grupo, sí aceptaba la resurrección de la carne. Los saduceos, no, para los saduceos usted moría y ahí se acabó todo, ¿verdad? Ante la nueva trampa, ¿verdad? Que le ponen primero la del César, ¿verdad? Y ahora el tributo al César y ahora esta sobre la mujer con los 7 hermanos, ¿verdad? Jesús expone algunos aspectos de la resurrección. Entonces no será necesario el matrimonio, ya que no habrá muerte, ¿verdad? Como dice en el versículo 36, porque el principio de aquella vida será el mismo Dios, ¿verdad? Cuando las personas mueran y van al cielo, pues entonces ya allí no va a haber necesidad de procrear, porque Dios va a ser la vida, las personas van a ser como ángeles en el sentido de que no necesitan tener hijos, ¿verdad? Porque nadie va a morir, ¿verdad? Ya no habrá muerte. Nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que para el hombre esta consumación será la realización final de la unidad del género humano, querida por Dios desde la creación. O sea que esta consumación final, o sea, esta unión del hombre con Dios, ¿verdad? Una vez llegue al cielo, es la finalidad de la humanidad en sí, porque así fue como Dios creó al hombre en el paraíso para que estuviera en una unión con Él, en una amistad, ¿verdad? Eterna con Él, ¿verdad? Y eso fue lo que Dios desde el principio creó al hombre y a la mujer para eso, ¿verdad? Por lo tanto, esta consumación, cuando ahora las personas mueran y mueran en gracia y vayan al cielo, pues van a estar en presencia de Dios todo el tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que se llama la visión beatífica. El uno puede estar mirando cara a cara a Dios, ¿verdad? Pues la visión beatífica en la que Dios se manifestará de un modo inagotable a los elegidos, o sea, aquellos que vayan al cielo,
será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua. O sea que lo que nosotros estamos experimentando aquí en la tierra, nuestra unión matrimonial, ¿verdad? Donde nosotros, un hombre y una mujer se unen, procrean hijos, tienen una experiencia sexuales, amorosas, que lo llenan de gozo y le dan paz y tranquilidad de una manera limitada dentro de este modo de vida, pues eso es como decir una antesala, una prueba pequeñita de lo que nosotros vamos a experimentar en el cielo. Va a ser tan grande la felicidad y la que vamos a tener en la presencia de Dios, en esa visión beatífica, que eso es lo que nos va a ser la fuente de nuestra felicidad, de nuestra alegría, de nuestra paz, de esa comunión mutua. Nuestra unión a Dios va a ser una unión que va a ser infinitamente más placentera que cualquier relación que nosotros podamos tener en esta vida, sea con nuestra esposa o esposo, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con la persona que más amemos en nuestras vidas, nuestras madres, nuestros padres. Eso es un granito de arena en comparación con Dios, ¿verdad? Por lo tanto, no va a ser necesario matrimonio, no va allá cuando estemos en el cielo, ¿verdad? Si con el favor de Dios llegamos, por la gracia de Dios. Y eso es algo que vamos a tener nosotros. Esa es nuestra esperanza. Con esa esperanza es que nosotros los cristianos vivimos, ¿verdad? Por lo tanto, con la cita de Éxodo, del capítulo 3, versículo 6, ¿verdad? Que es lo que Dios está hablando cuando se refiere a la pasaje de la zarza, donde la zarza ardiente que Moisés va, ¿verdad? Y tiene que quitarse su sandalia y se arrodilla frente a Dios y Moisés le pregunta cuál es el nombre de él, ¿verdad? Y entonces él le dice que yo soy el que soy, yo soy el Dios le dice Dios, de Abraham, de Isaías, de Jacob, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús afirma que Dios no podría llamarse el Dios de los patriarcas, de estos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, a menos de que ellos estuvieran vivos, estos patriarcas. Porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Por lo tanto, si es el Dios de estos patriarcas, quiere decir que ellos están vivos, no que después de morir se fueron se desaparecieron, estuvieron en la nada, como creían los saduceos, que con la muerte se acaba todo. No. Si es Dios de Abraham, quiere decir que Abraham está vivo, ¿verdad? Si es Dios de Isaac, que Isaac está vivo, porque él es un Dios de vivos. Al final de ese encuentro, el evangelista gustosamente evoca la admiración que suscitaban la claridad y la profundidad de la doctrina de Jesús, ¿verdad? Como él le explica, utilizando el Antiguo Testamento, que verdaderamente va a haber una resurrección y cómo va a ser de la carne y cómo va a ser el estado de las personas en el cielo, ¿verdad? Ahora, vamos con la siguiente pasaje, que es el mandamiento del amor, ¿verdad? Vamos a empezar del versículo 28 al 34, dice así. Se acercó uno de los escribas que había oído la discusión y al ver lo bien que les había respondido, le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha, Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas.
El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y le dijo el escriba: bien, maestro, con verdad has dicho que Dios es uno solo y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con toda inteligencia y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que le había respondido con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno se atrevía ya a hacerle preguntas. Palabra de Dios. Fíjense, a lo largo de estos capítulos de Marco, Marco ha recogido las acechanzas, ¿verdad? Las trampas que le tratan de poner los príncipes de los sacerdotes, escribas y ancianos, ¿verdad? Y así como los fariseos y herodianos. Vemos eso en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Y ahora los saduceos, ¿verdad? O sea que Jesús iba de una confrontación a otra donde le ponían trampa a él, ¿verdad? Ahora, después de la contestación que Jesús dio al escriba, el evangelista anota que ya ninguno se atrevía a hacerle preguntas. Sin embargo, la actitud leal del escriba es distinta a la de sus predecesores que preguntaban con malicia, ¿verdad? Los del tributo al César, los de la resurrección de los muertos. Todos eran tratando de hacerle, pero este escriba le estaba preguntando algo que verdaderamente él quería aprender, ¿verdad? Estaba preguntando con humildad, ¿verdad? Incluso en los textos paralelos que vemos de este pasaje de Marcos, que son Mateo 22 y Lucas 10, se nos presentan en esos textos paralelos legistas, o sea, escribas, que se acercan a Jesús con malas intenciones. Es solamente en Marcos donde hay un escriba que se acerca con deseos de aprender, ¿verdad? No tratando de ponerle una trampa a Jesús, ¿verdad? En Mateo es un doctor de la ley. Y en Lucas, la persona pregunta, ¿qué debe hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le pregunta a su vez, ¿qué dice la ley? Y cuando el legista le responde con el primer mandamiento, que es Deuteronomio 6:4, pues entonces ahí Jesús, ¿verdad? Le dice, le añade también el de Levítico, que es el segundo mandamiento, y lo une como ambos, ¿verdad? Debido a su actitud leal de este escriba en el Evangelio de Marcos, es capaz de reconocer la profundidad de la respuesta de Cristo y así está en una disposición correcta para recibir la salvación que solamente se da en la iglesia, ¿verdad? Como sabemos, la salvación nosotros no la podemos ganar. Nosotros no nos podemos ganar el cielo. No tenemos nada que verdaderamente podamos darle a Dios por nuestra entrada al cielo. Solamente nosotros entramos al cielo por la gracia de Dios, por el amor de Dios que nos da el cielo como un regalo, ¿verdad? Como algo que no nos merecemos, pero como Él nos ama, pues nos da eso. Es a través de Jesucristo que hemos sido salvados, ¿verdad? Y no hemos hecho nada para merecer esa salvación, ¿verdad? Y esta salvación viene solamente a través de la gracia santificante, la cual la iglesia es el conducto de esa gracia santificante. ¿A través de qué? De los sacramentos, que son los conductos de la gracia de Dios, ¿verdad? El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos, las órdenes sagradas y el matrimonio, ¿verdad? Por lo tanto, el escriba estaba en una disposición correcta para ser salvado. El texto marcano, o sea, el texto del Evangelio de Marcos, agrega algo más acerca del modo de cómo amar a Dios, ¿verdad? Lo añade a lo que se ve en Deuteronomio, ¿verdad? Amar no solamente con el corazón y el alma, sino también
añade Marcos, con el espíritu y las fuerzas. Marcos menciona el espíritu, ¿verdad? Siempre es difícil discernir qué significa la palabra neuma. O sea, neuma es la palabra griega que significa espíritu. Es la palabra que utiliza Marco en este pasaje, ¿verdad? Que hay que amarlo con el neuma, hay que amarlo con el espíritu, ¿verdad? Ya. ¿Y por qué es difícil discernir? Porque la palabra espíritu en cada caso es diferente. Por ejemplo, algunas personas se pueden referir, en algunas partes se puede referir al espíritu, que es la parte de la persona más íntima que la misma persona. O sea, el espíritu es algo todavía mucho más íntimo que el alma de la persona. El alma es la vida de la persona, ¿verdad? Por tanto, el espíritu es algo más íntimo porque el espíritu es algo que es lo que nos une a Dios. La segunda manera en que se podría ver aquí el significado de espíritu es que puede ser la persona en cuanto a que está animada por el soplo del Señor, ¿verdad? Cuando Dios da el espíritu, ¿verdad? Cuando en el Génesis Dios sopla sobre Adán y le da vida, ¿verdad? Cuando Cristo viene después de la resurrección y sopla sobre los apóstoles y le da el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, ese soplo de Dios es el que anima, el que nos da el espíritu en nosotros. Y ese espíritu es el espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Es el segundo significado de espíritu, ¿verdad? Que se puede interpretar aquí. Y el tercer significado sería, puede ser que Marco intenta aclarar la categoría de alma-espíritu desde dos perspectivas culturales a las que se enfrenta. O sea, Marco está escribiendo un evangelio que va a ser leído por gentiles, que son personas educadas bajo las ideas griegas, y personas que van a leer su evangelio, que son judíos, con una mentalidad oriental bastante diferente a la occidental de los griegos. Por lo tanto, al añadir espíritu a alma, quiere Marco estar seguro que sus lectores van a entender lo que él quiere decir, que es esa parte invisible del ser humano que no es dada por Dios y que es la parte de nosotros que es eterna, ¿verdad? Que no muere. Y de esa manera, sea griego o sea hebreo, va a entender lo que él quiere decir, porque está utilizando los dos términos, ¿verdad? El alma, que era más común en los términos griegos, y el espíritu, más común en la cultura judía, ¿verdad? Por lo tanto, el alma-espíritu es el principio vital que hace vivir y que también es la realidad personal donde solamente Dios penetra y actúa, ¿verdad? O sea, de esa manera, él no dejaba lugar a dudas de lo que estaba hablando. O sea, que esa es la tercera posibilidad de lo que él quiere significar con espíritu aquí, con la palabra neuma, que la palabra alma es otra palabra diferente en griego, ¿verdad? De todas maneras, lo mismo que el texto mosaico, o sea, el texto del Torá, de los 5 libros del Antiguo Testamento, que se decía que fue escrito por Moisés, ¿verdad? A eso nos referimos al texto mosaico, ¿verdad? Y el texto de Marco, ambos quieren expresar a toda costa las características de un amor que debe de abarcar a toda la persona y en donde no se puede vivir sin el compromiso de todo el ser. O sea que cuando Marcos dice que uno tiene que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, con todo el espíritu, lo que está diciendo es que no puede dejar ninguna parte del ser humano, sea nuestro cuerpo, sea nuestra alma, sea nuestro espíritu, que no ame a Dios, ¿verdad? O sea, que lo tenemos que amar con
todo nuestro ser, ¿verdad? O sea que este amor debe abarcar toda la persona. Nada puede quedarse atrás, ¿verdad? Y en donde no se puede vivir este amor con Dios sin que sea un compromiso total de nuestro ser. O sea que no podemos solamente amarlo los domingos cuando vamos a misa y después salimos de ahí y hacemos y deshacemos. O sea que no solamente lo podemos amar solamente con nuestro espíritu y la carne, el cuerpo que haga y deshaga, ¿verdad? Sino que tenemos que amarlo con todo nuestro ser todo el tiempo, para que verdaderamente sea un amor verdadero, una relación verdadera de nosotros con Dios. Por lo tanto, San Agustín nos dice que el amor de Dios es lo primero que se manda y el amor del prójimo lo primero que se debe practicar, ¿verdad? Dice, tú que todavía no ves a Dios, amando al prójimo te harás merecedor de verle a Él. El amor del prójimo limpia los ojos para ver a Dios. Como dice claramente Juan, si no amas al prójimo, a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Eso nos lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. O sea que nuestro primer amor tiene que ser Dios, pero el amor que podemos practicar es el del prójimo, porque es el que tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? Y solamente a través de amando al prójimo que nos haremos merecedores de ver y estar en la presencia de Dios eventualmente, ¿verdad? O sea que eso es, uno va junto con el otro entrelazado, no se pueden dividir. Si uno dice que ama a Dios, pero es un sinvergüenza con el prójimo, pues está mintiendo porque no ama a Dios. Ahora, si nosotros amamos a Dios, si amamos al prójimo y hacemos el bien, pues entonces ese amor al prójimo nos va a hacer merecedor de llegar a la presencia de Dios, porque entonces verdaderamente podemos verdaderamente amar a Dios si amamos al prójimo. Ahora, Juan nos dice, ¿verdad?, que Dios es amor, ¿verdad? También en la carta a Juan dice, y es la gran definición de San Juan que siempre repetimos, pero que nunca terminamos de comprender. Oseas, que en el Antiguo Testamento, el profeta Oseas nos dice, refiriéndose al amor, ¿verdad?, de Dios con el hombre, dice, te desposaré conmigo en justicia, dice Dios al ser humano, y en derecho. Te desposaré conmigo en amor y misericordia, y tú conocerás al Señor, ¿verdad? Y nos dice también el Cantar de los Cantares, el libro más erótico de la Biblia, dice, el amor es más fuerte que la muerte, llamarada de amor, llamarada divina. No pueden los torrentes apagar el amor, ni los ríos anegarlo, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, con nuestra limitación, pues el amor más fuerte y más poderoso que experimentamos es el amor de pareja, el amor con nuestro esposo o esposa, ¿verdad? Por lo tanto, los profetas, tratando de que uno tenga una idea de cuán grande es el amor de Dios por nosotros, equiparan, ¿verdad?, el amor de esposo con el amor que tiene Dios por su pueblo, ¿verdad? Un amor intenso, un amor que está dispuesto a ir más allá de la muerte, ¿verdad? Y eso lo vemos en estos pasajes de Oseas y del Cantar de los Cantares. El misterio del amor divino nos excede demasiado para encerrarlo en definiciones. Como dije, el lenguaje tiene sus limitaciones. Nosotros somos limitados. Pues ese amor de Dios es mucho más de lo que nosotros podamos hablar y decir, ¿verdad? Y cualquier definición que demos del amor divino se queda corto, ¿verdad? Pero tenemos que intentarlo, tenemos que tratar de abarcar el concepto con nuestra mente limitada, ¿verdad? Los poetas bíblicos nos invitan a sumergirnos en el mundo del amor, que está hecho de gestos
y símbolos vividos personalmente en la experiencia del amor. Después nos refieren a Dios y a atisbar de ese modo en el misterio del amor divino. O sea que uno puede hablar y hablar de lo que es el amor, pero no es hasta que uno lo experimenta que verdaderamente uno no puede tener una idea de lo que es el amor. No es hasta que uno se casa y convive con su pareja, no hasta que uno tiene hijos, que uno no descubre lo que es el amor de hijo, de padre, no hasta que uno tiene nietos que descubre lo que es el amor de abuelo, ¿verdad? Y cada eso uno puede hablar, pero solamente experimentándolo es que uno verdaderamente puede llegar a atisbar, a abrir una rendija en la puerta y poder ver, ¿verdad? En lo que puede ser el amor de Dios, ¿verdad? Que todavía uno no lo puede comprender, pero puede por una hendidura, ¿verdad? De lo que es el amor humano hacia el de matrimonio, de padres, de abuelos, de amigos, ¿verdad? Que puede tener una idea mínima de lo que Dios nos ama a nosotros. El amor es vida y para entrar en él es preciso experimentarlo, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a vivir ese amor, sabiendo que el único modelo perfecto es el amor de Jesús, que lo llevó a dar su vida en la cruz, ¿verdad? Por lo tanto, por eso nos dice el mismo Jesús, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, ¿verdad? Que llega hasta ese extremo. Y es de ese extremo que luego Pablo nos dice que así como Dios, como Cristo, dio su vida por la iglesia, así mismo el marido tiene que estar dispuesto a dar su vida por la mujer, por su esposa, ¿verdad? Ese es la prueba de amor más grande que puede dar el ser humano. Ahora, ese amor divino, pues está unido, está entrelazado con el amor al prójimo, ¿verdad? Jesús afirma que el segundo mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Es igual al primero, que es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Para amar de veras al hermano, hay que amarse primero que a uno mismo, más allá de los egoísmos a los que nos sometemos. Hay que hacerse don para los otros en el amor desinteresado que nos enseñó Jesús. O sea que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Para nosotros poder amar a una persona, nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos. Tenemos que tener ese amor propio, ¿verdad? Claro, estamos amor propio sin egoísmos, ¿verdad? No es que todo es para mí, para mí, para mí, no. Sino amarnos a nosotros mismos para entonces poder amar a la otra persona. Porque nunca podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Y entonces, una vez podamos amar, nos amemos nosotros mismos, podemos entonces nosotros ser el don, podemos ser un vehículo de bienestar para otro, con el amor desinteresado que nos enseñó Jesús, ¿verdad? Por eso nosotros vemos que eh, cuando nosotros hacemos un acto, eh, un acto de bien a alguien sin esperar nada a cambio, cuando hacemos el bien a aquella persona que no tiene manera de retribuirnos de ninguna manera, es cuando mejor uno se siente, ¿verdad? Porque un amor desinteresado es una acción desinteresada donde no vamos a recibir ningún tipo de beneficio, sino que lo estamos haciendo por puro amor porque no estamos recibiendo nada, ¿verdad? Y eso es solamente cuando tenemos a Dios en nuestros corazones, es que entonces pues se puede amar al prójimo, ¿verdad? Porque es de la manera que nosotros probamos nuestro amor a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, el amor al prójimo se realiza de un modo singular en el amor al pobre. Y eso lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, cuando habla del juicio final, cuando le dice, divide a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda, y le dice, vengan queridos míos, porque cuando estuve enfermo me visitaste, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve en la prisión me visitaste, ¿verdad? Y entonces dirán, ¿y cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, ¿verdad? O sea que al uno hacer el bien a una persona,
él lo está haciendo el bien. Si lo hace con amor, lo está haciendo el bien a Jesús. Tenemos que ver en cada persona a Jesús, ¿verdad? Y claro está, la parábola del buen samaritano es clásica, ¿verdad? Donde el samaritano ayuda a esta persona que ha sido atracada, que ha sido atropellada y está a punto de morir, lo dieron por muerto, y entonces lo ayuda sabiendo que esta persona pues no le puede devolver el bien, ¿verdad? Y lo lleva a una hospedería y le da hasta deja dinero para que lo cuiden, ¿verdad? Por lo tanto, este amor al prójimo se realiza cuando ayudamos al pobre, al necesitado, al que no tiene manera de retribuirnos. Ahora, ya vamos entonces a pasar a la próxima sección, que es del versículo 35 al 37, que habla sobre la divinidad del Mesías. Y dice así: y tomando Jesús la palabra, decía enseñando en el templo: ¿cómo es que dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, ha dicho: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. El mismo David le llama Señor. Entonces, ¿cómo va a ser hijo suyo? Y una inmensa muchedumbre le escuchaba con gusto. Fíjense que Dios prometió al rey David que uno de sus descendientes poseería el reino eternamente. Y eso lo vemos en la promesa, en la alianza que hace Dios con David en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 12. Una en donde Dios le dice a David a través del profeta Natán que va a ser una casa de él, ¿verdad? Que su descendencia va a vivir por siempre, que su reino no tendrá fin, ¿verdad? Por lo tanto, era una alusión al Mesías. Y así lo interpretaba la tradición judía, que le llamaba hijo de David, ¿verdad? Al Mesías, porque iba a ser el descendiente de David que iba a reinar por siempre. En tiempos de Jesús, el Mesías era visto como un rey terrenal, ¿verdad? Que lo liberaría del yugo romano, ¿verdad? Como he dicho anteriormente. Cuando Jesús les pregunta a los fariseos sobre el sentido del Salmo 110, los deja sin respuesta, ¿verdad? Para responder correctamente a esto, a esta pregunta que Jesús les dice, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser hijo suyo, verdad? ¿Cómo el Mesías va a ser hijo de David? Si David habla del Mesías como el Señor, mi Señor, ¿verdad? ¿Cómo va a ser antes y después? ¿Cómo va a estar antes de David y después de David? Para ellos contestar correctamente esta pregunta que Jesús le está haciendo, los fariseos tendrían que aceptar la preexistencia y la divinidad del Mesías. O sea que este Mesías era anterior y superior a David, que era el autor del Salmo. Por eso en el Salmo, David dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tu enemigo bajo tus pies. ¿Verdad? O sea, dijo el Señor a mi Señor. Por lo tanto, el Mesías tenía que haber sido antes de David y estar por encima de David. Por lo tanto, tenía que ser Dios, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenía que aceptar la humanidad, porque iba a ser hijo de David, por lo tanto era un hombre, o sea que ahí, de esta manera implícita, ¿verdad? Esto es una manera implícita que Jesús hacía para invitar a la fe en él como hijo de Dios y como de la familia de David. O sea que como que deja entrever esa doble naturaleza de Jesús, la divina y la humana, ¿verdad? Pero para los fariseos poder contestar esto bien, tenían que aceptar ese hecho. Por lo tanto, por eso ellos no le contestaron la pregunta, ¿verdad? Vamos entonces a ver el pasaje de la viuda pobre. Vamos a ver del versículo 41 al 44. Dice: sentado Jesús frente al gasofilacio, que o sea, donde se echaba la ofrenda, miraba cómo la gente echaba en él monedas de cobre, y bastante rico echaban mucho.
y al llegar a una vida pobre, echó 2 monedas pequeñas que hacen la cuarta parte de las. Llamando a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos los que han echado en el gasofilacio, pues todos han echado algo de lo que les sobra. Ella, en cambio, en su necesidad, ha echado todo lo que tenía, todo su sustento. Fíjense, Jesús no quiere finalizar su enseñanza a los escribas que ha estado dando sobre el tributo al César, sobre la resurrección de los muertos, sobre el amor, ¿verdad? A los escribas, a los ancianos, ni a los sacerdotes, y dar una lección a sus discípulos que resuma todo esto, ¿verdad? Toda esta enseñanza que ha dado en el templo. Fíjense, y la ocasión se presenta al salir del templo, ¿verdad? Si la conducta de los escribas es la que hay que rechazar y la viuda pobre es la que hay que imitar. O sea, gasofiliacio, o sea, que es básicamente el sitio donde se echan las ofrendas, era algo hecho de metal, de cobre, y tenía un cuello largo. Y lo que pasaba era que usted echaba la moneda y eso hacía un ruido. Por lo tanto, mientras más moneda usted echaba, más ruido hacía. Y frente a él estaban los sacerdotes tomando cuenta de cuánto las personas echaban. Y decían: vino aquí fulano de tal y echó 100 monedas y otro echó 50. Y la gente decía: wow, qué generoso es fulano, ¿verdad? Y entonces, y por eso era una manera, de esta manera estimulaban a que las personas echaran más dinero, porque entonces, pues, obviamente se veían como que ellos eran mucho más generosos. Pero esa manera de echar el dinero para uno ser alabado por otras personas es lo que hay que rechazar, es lo que hay que evitar. Y la actitud de la viuda es la que hay que imitar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús opone la rectitud de intención y la generosidad del espíritu de esa pobre viuda, ¿verdad? ¿Frente a qué? Frente a la ostentación de los escribas y la apariencia de los ricos, ¿verdad? Nos dice José María Escrivá: ¿no has visto las lumbres de la mirada de Jesús cuando la pobre viuda deja en el templo su pequeña limosna? Dale tú lo que puedas dar. No está en el mérito, no está el mérito en lo poco o en lo mucho, sino en la voluntad con que lo des. O sea, ella dio 2 monedas, pero eso era todo lo que tenía. O sea, que ella estaba confiando en que Dios iba a proveer, ¿verdad? Los ricos lo que echaban era de lo que les sobraba. Y lo echaban para que para ostentar, para darse golpe en el pecho de lo generosos que eran, y para ser adudados y para ser admirados por las otras personas. Por lo tanto, no es lo mucho que se eche, sino con la intención que se lo eche. Si lo echa con la intención de ayudar y de agradar a Dios, no importa lo que eche. Pero si lo echas con la intención de ser alabado y de que mira qué generoso soy, ¿verdad? Pues entonces, no importa que echen millones, eso no es agradable a los ojos de Dios. Por lo tanto, la mujer no tiene ni quiere tener nada, porque en su pobreza ha comprendido que teniendo a Dios, lo tiene todo, ¿verdad? Por eso echa todo lo que tiene, con la confianza de que ya Dios proveerá para sus necesidades. Vive una vida donde confía completamente en la misericordia de Dios, ¿verdad? Y eso, pues, el ejemplo que nosotros nos da el Evangelio, y el ejemplo que Jesús nos da a seguir, ¿verdad? Así como nos dijo a los discípulos que cuando fueran, no llevaran 2 túnicas, que no llevaran una bolsa con moneda,
que no llevaran, que llevaban más que sandalias y que fueran sin nada a predicar el evangelio, pues esta viuda es el ejemplo de lo que debe ser un discípulo de Jesús, ¿verdad? Y con eso, pues terminamos con nuestra clase de esta noche que abarca el capítulo 12, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer nuestra oración final en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene con el favor de Dios. ¿Ok? Bueno, pues